Yo creo que la Constitución del 78, se ha dicho muchas veces y yo comparto esta idea, es la mejor Constitución que hemos tenido los españoles. Ha permitido unos años de prosperidad y de bienestar para el país, ha sentado un sistema de democracia constitucional, está llena de virtudes, pero como decía García Pelayo, la esencia de una Constitución es ser la norma capaz de resolver los problemas de la organización política del presente y del futuro. Y esa resolución del futuro se logra a través de la reforma de la Constitución, que está regulada en la propia Constitución, en 2 procedimientos, 2 artículos, en el último título de la Constitución, y que en consecuencia cumplir la Constitución también es reformar la Constitución. Yo estoy también de acuerdo, yo creo que solo se reforma lo que se quiere conservar y por consiguiente reformar la Constitución es la garantía de su perdurabilidad. Creo que hay que ser prudentes, creo que no hay que impugnar la Constitución en su globalidad, porque en su gran mayoría funciona y funciona bien, pero creo que una actualización de la Constitución en algunos aspectos, y señaladamente en la distribución territorial del poder, debe ser afrontado con normalidad. Por supuesto que la Constitución es reformable, como se ha dicho, lo prevé el propio texto constitucional a través de los 2 procedimientos de reforma, según la materia a que se refiera, y por supuesto que es necesario para cerrar algunos temas tan importantes como es este de la distribución territorial del poder. Yo tengo que decir que la presencia de la mujer tiene que ser otra en la Constitución. La Constitución del 78 pues reconoce el derecho a la igualdad, pero las mujeres no estuvimos en aquel proceso constituyente, de manera que el avance que ha significado la aplicación de esa Constitución, la aplicación de la Constitución del 78 en la igualdad de la mujer es muy notable, pero esa igualdad no se ha alcanzado en términos de efectividad, en términos materiales. En consecuencia, una reforma de la Constitución con perspectiva de género, de presencia de mujer, también es relevante. Yo creo, de otra parte, que hay que hacer un esfuerzo por focalizar la reforma en aquellos aspectos en los que hay un consenso y en los que se advierte pues, la obsolescencia del texto viejo, y evitar, desde luego, una impugnación general del texto que no tendría sentido. Ningún sentido. De acuerdo. Yo creo que la transformación tecnológica también es muy importante. La Constitución es hija de su tiempo, es del 78, utiliza la palabra informática una sola vez. Esto puede considerarse marginal, pero es que realmente... El tratamiento automatizado de datos. Claro, el tratamiento automatizado de datos... Ha tenido que introducir el Tribunal Constitucional, ¿no? Porque no está contemplado en la Constitución, y esto es algo absolutamente esencial en el mundo en el que estamos. Yo creo que el consenso del 78, que a veces se critica o se menosprecia ahora, pues fue un gran ejercicio de responsabilidad colectiva. No fue. Fue un gran ejercicio de responsabilidad colectiva, y algo semejante es necesario ahora. Un gran ejercicio de responsabilidad colectiva. No sé si es factible llegar al mismo nivel de consenso que entonces, pero habría que intentarlo a todas luces, ¿no? Ocurre que la propia Constitución, para ser reformada, exige ese consenso. Claro, no sé si se llegaría al que se llegó en el 78, pero en todo caso la Constitución se reforma cumpliéndola. Es que esto es importante, ¿no? La reforma de la Constitución es cumplir la Constitución. Es una forma de aplicar la Constitución. En una parte que se ha aplicado en 2 ocasiones por exigencias de la Unión Europea de distinto signo, pero que ha permitido la reforma del 92 y 2011. La reforma del 135, pese a los consensos que obtuvo, no es un ejemplo de cómo debe abordarse una reforma. No se debe abordar así. Sí, yo creo que los 3 nos hemos sentido en eso, porque la Constitución fundamentalmente es espacio político. En un sistema de pluralismo político, la Constitución es espacio del legislador, que es el representante de la voluntad popular,
Por tanto, tiene un espacio de operación amplio y el Tribunal desde el primer momento lo ha dicho, que los preceptos constitucionales, las normas constitucionales son unas normas de amplia coincidencia y que permiten desarrollos distintos. Por tanto, el legislador tiene que desarrollar, pero con un cierto consenso, no trasladar determinados problemas al Tribunal Constitucional. Yo creo que los tres hemos tenido ese sentimiento, ¿no? de que en ocasiones se defiende la justicia constitucional y inclusive lo que la política podría haber resuelto, ¿no? Inclusive a la ordinaria también. Debates internos, es decir, el partido no tiene claro qué hacer sobre un determinado asunto. Y vamos a ver qué dice. Presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional resuelve y el debate se ha acabado, como si el tribunal cerrase los debates políticos. No cierra debates políticos. El tribunal, como decía María Emilia Casas, la Constitución ha dicho que la Constitución es un marco de coincidencia suficientemente amplio en el que caben opciones políticas distintas.